Ambulante. Resonancias. Miles de voces, infinitas resonancias. Gira de documentales 2022. 17ª edición. Del 31 de agosto al 9 de octubre. Presencial, en línea y en televisión. Ciudad de México, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Veracruz. Toda la información en www.ambulante.org. Ambulante.org. Muy buenas noches, mi nombre es Blanmi Núñez y soy coordinadora de programación en Ambulante. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy, como parte de nuestras actividades dentro de la gira digital, tendremos un conversatorio llamado Conjurar con las imágenes alrededor del documental Manipulación, Sexo, Cámara, Poder. Para esta actividad tuvimos una colaboración con la Cátedra Bergman y nos acompañan Mara Fortes, programadora de Ambulante, curadora e investigadora, y Nina Menkes, directora del documental. Muchas gracias, Blanmi. Es un gran honor participar en Ambulante nuevamente y en esta conversación. Y tenemos el gran honor de contar con la presencia de Nina Menkes. Es una realizadora que ha estado en las trincheras del cine independiente norteamericano durante décadas. Entre sus películas está La gran tristeza de Zohara, Amor fantasma, La reina de diamantes. Su trabajo se ha presentado en muchos festivales alrededor del mundo, entre ellos Sundance, el Festival de Berlín. Y bueno, su nueva propuesta, que de alguna manera es bastante diferente a su filmografía, es, como dijo Blanmi, Manipulación, Sexo, Cámara, Poder. Y creo que antes de empezar, mejor vemos un avance de la película y después continuamos con esta conversación. Nina, es un gran gusto conocerte, aunque sea vía Zoom. He seguido tu trabajo por mucho tiempo. Soy una gran admiradora tuya y es una gran oportunidad hablar de tu película. En mi presentación mencionaba que es como una salida de tus otras películas y lo primero que me gustaría preguntarte es un poco cliché, pero sí me gustaría saber por qué decidiste hacer esta película en este momento de la historia. Pues en realidad creo que no fui yo quien lo decidió. Todas mis películas hasta ahora, antes de Brainwashed, eran películas que me llegaron, digamos, desde adentro, por así decirlo. Había como una fuerza interior, como un llamado que llamaba mi atención para hacer cierta película, pero esto de cierta forma fue lo opuesto, porque realmente no fue mi idea realmente. Empecé a dar clases cuando era muy joven, como para sobrevivir nada más y pagar mi renta. Nunca quise ser maestra, pero terminé siéndolo. Y como parte de mis clases, mostraba películas, a veces daba clases en cuanto a género, sexualidad y varios temas de ese estilo que me interesaban. Y normalmente dedicaba un día
por semestre a mostrar algunas películas o partes de películas. Y les decía, miren cómo se muestran las mujeres, miren cómo se graban las mujeres de manera diferente. Y los estudiantes sí se sorprendían. Parece obvio, pero al mismo tiempo está tan normalizado que realmente no lo notamos. Y eso fue algo que hacía en mis clases. Nunca pensé en ello como algo que fuera a hacerse más grande. Pero cuando la historia de Harvey Weinstein salió pública en el 2017, en octubre, pensé en escribir un pequeño ensayo solamente para explicar mi perspectiva, que era Harvey Weinstein y todo lo que simbolizaba en toda esta epidemia de acoso sexual y la discriminación en el empleo a las mujeres, sobre todo en la industria filmográfica, cuando todas tienen mucha experiencia, incluyéndome. Y este lenguaje visual, estas como leyes, digamos, que el cine se basa en la sexualización del cuerpo de la mujer y se manifiesta en cada escena. Entonces escribí un pequeño ensayo conectando estos 3 puntos. Se publicó en Filmmaker Magazine y pensamos que lo iban a leer 50 personas y pues ya. Pero para nuestra sorpresa, el ensayo se hizo viral. Se convirtió en el ensayo más leído en todo el año, el más popular. Y después me invitaron aquí y allá, empecé a dar charlas fuera de la clase. En Rotterdam, por ejemplo, y a todos lados a donde iba, la gente se me acercaba y me decía, no, tienes que hacer una película de esto, todos tienen que verlo. Entonces realmente no fue mi idea. La gente se me acercaba y me decía, por favor, conviértelo en película. Así es como se dio esta película. Entonces realmente no fue mi idea, pero sí puedo decir que antes de lo de Harvey Weinstein, esta película realmente no se hubiera ni siquiera financiado y no se hubiera mostrado. Si de alguna forma lo hubieran financiado, de todos modos no se hubiera mostrado. Ok, sí, creo que lo que más me sorprendió a mí es que la gente se sorprendiera. Eso fue lo más sorprendente realmente. Porque después de publicar ese ensayo, creo que ya de todos modos estaba en la conciencia colectiva. Tal vez me equivoco, pero creo que cualquiera que ha pasado por alguna escuela de cine o estudios de cine, seguro lo han leído. Entonces yo pienso, bueno, hay toda una generación de cinematógrafos que han leído ese ensayo y siguen usando los mismos códigos visuales para representar a las mujeres, y también es un shock que la gente se siga sorprendiendo, que descubran que apenas se les está haciendo este lavado mental. Sí, de hecho, cuando empecé, que me pedían que diera charla aquí y allá, decía, ¿pero que no es obvio? ¿Que no ya todo el mundo lo sabe? Y me dijeron, pues es obvio para ti. Creo que el hecho de que mayormente, no todos, claro, pero la mayoría de la gente que lee críticas de cine y toma clases de cinematografía y muchos otros ensayos, claro, que también vinieron después, todas estas personas generalmente no son los estudiantes de producción. Hay como una división entre la gente del cine, del teatro y la de producción. Yo no doy teoría de cine, nunca lo he sido teórica de cine. Yo lo que enseño es la producción, la parte de producción. Y me parece interesante que hay muy poca conexión, generalmente,
entre esos dos campos. Al menos esa es mi experiencia. Y creo que incluso hemos escuchado de muchos cinematógrafos con experiencia, como Jackson, por ejemplo, ella era la directora de Sundance y me escribió una nota personal que decía que ella y otras programadoras vieron Brainwashed antes en el proceso de selección e impactó cómo terminaron viendo las otras películas de la selección. Y eran pues grandes personajes del cine y aún así no lo notan porque está increíblemente normalizado. Entonces se convierte en algo, sabes que está, pero como que te lo saltas, por así decirlo. Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo iba a ser una académica, entonces hice estudios de cine, después entré en un programa de pasantes, empecé a trabajar en festivales y también pues creo que experimenté esta desconexión entre el mundo académico, porque creo que en la academia a veces es muy difícil hablar del presente inmediato, porque hay como que una distancia histórica. Entonces realmente ni siquiera me sentía conectada con el mundo real de la programación en el cine. Pero creo que yo no hago cine. No, básicamente solo lo consumo, pero creo que una de las preguntas que tengo que me viene mucho a la mente es que ya no sé a qué se refiere la gente cuando dicen Hollywood, porque eso ha cambiado mucho, especialmente ha cambiado de lo que se hablaba y específicamente en este periodo lo que se habla de lo que se dice en las películas de Hollywood. También me sorprende que hay un apego en la cultura cinematográfica para este tipo de cosas. Es, digamos, como una parte muy pequeña de la historia del cine y eso está cambiando porque la gente está viendo más el cine de mujeres y esta dimensión como Miskin Blanchet y también viendo a otras cinematógrafas que están... Alguien dice que es el acto del mal, por ejemplo, pero la pregunta a la que quiero ir es ¿hasta qué punto es realmente un mundo dominante en general? O sea, ¿es nada más en el cine o es en general? ¿Es donde lo podemos identificar o en todos lados? Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar que yo no soy experta en el cine de todo el mundo. No soy académica. Principalmente estaba viendo el cine estadounidense. Tenemos algunos ejemplos de otros lados, claro. Pero mi enfoque fue en... Como mencionaste, las grandes piezas del mundo del cine. Y había obviamente miles de artículos, posts en Instagram, todo para Godard. Y entiendo que Godard es un cinematógrafo importante, que de alguna forma era un cinematógrafo experimental. Y cuando vemos la manera en que se acerca a las mujeres, podemos ver que no estaba experimentando nada. Era muy sexista de la manera en que fotografiaba a las mujeres, sus posiciones en sus películas. Es bastante sexista y ni una sola persona en ninguno de estos artículos o post dijo nada de eso. Nadie mencionó nada excepto yo y me dieron nada más 2 likes. Normalmente me dan como 100 likes. Pero a la gente le da miedo cómo criticar a Godard. Tienen miedo de criticar a Martin Scorsese, por ejemplo, a Quentin Tarantino, a Spike Lee, a Sofía Coppola.
tienen miedo de criticar Teton, que sería, digamos, el premio principal. Cuando vemos las políticas sexuales de estas películas, no digo que haya que todo esto vaya sobre el cine, que incluso, por ejemplo, Metrópolis sea sobre cine. A mí me encanta Metrópolis y, sin embargo, cuando estaba haciendo mi investigación sobre esta película y volví a ver esta secuencia en Metrópolis con los ojos y demás, dije, por Dios, no, ni siquiera me acuerdo de esa secuencia. Simplemente me encantó toda la película como un todo, me pareció genial, pero la manera en que se sexualiza el cuerpo de la mujer y cómo se incluye en estas piezas maestras del mundo del cine, veo que a la gente no le gusta hablar de eso. Algunas personas incluso son bastante cerradas al respecto cuando se hacen críticas de estas obras maestras. Entonces, en cuanto al mundo del cine como general, realmente no me siento calificada para comentar al respecto, pero sí puedo decir que he visto películas asiáticas, africanas, y recuerdo cuando era muy joven, tal vez un adolescente, recuerdo haber visto una película cubana famosa. No estoy segura cuál era, la verdad, pero recuerdo ver esta, creo que era Soy Cuba o algo así, pero recuerdo como adolescente pensar, oh, esa mujer está muy bonita, voy a ser como ella, voy a estar casada para cuando tenga 25, etcétera, etcétera. Entonces he visto este tipo de cosas. Digamos, estas son anécdotas personales, pero no es investigación, pero sí he visto en películas, lo he visto en películas de todo el mundo. No significa que no hubiera personas en contra de ello, pero esas personas estaban realmente lejos unas de otras y no teníamos acceso a estos medios de producción. Y creo, bueno, también me gustaría mencionar que más allá de Hollywood, lo que sea que signifique, hay como que hay mucho acceso a muchas más películas, y creo que antes, porque solamente había ciertas cosas que circulaban, entiendo por qué había eso en las películas, esta tendencia, pero ahora los estudiantes tienen un universo mucho más vasto de referencias. Entonces, ya se rompió este grupo, digamos, de vacas sagradas en el cine. Entonces también se hacen críticas de las 10 mejores películas, por ejemplo, lo hacen cada 10 años desde los 50, y la verdad es que creo que son las mismas películas desde 1952 hasta el 2012. Y lo más radical que ha pasado es que Hitchcock le ganó a Orson Welles una vez. Y es como lo que comentabas de Godard. Hay como una inhabilidad de tener una vista crítica del trabajo de alguien, y que no sea de manera irrespetuosa, simplemente realmente es diferente contexto, una diferente perspectiva. Pero realmente es sorprendente que estos cinematógrafos son prácticamente intocables, y no estoy segura de que sea un vacío de la influencia, o que sea incluso buscar esta influencia. Creo que el hecho de que ni una sola persona mencionara el sexismo extremo del trabajo de Godard hace 2 días, o cuando sea que haya fallecido, yo no vi ni que ni una sola persona lo mencionara. Creo que hay algo
sobre las mujeres, que como el 51% de la población que somos mujeres y seguimos en esta categoría de opresión que sigue siendo tan delicada. O sea, pienso, ¿en serio? Me parece que a mí realmente lo que quiero decir, realmente se está rompiendo. El hecho de que se hiciera brainwash y se mostrara en todo el mundo, yo diría que hace 5 años la verdad no hubiera pasado. Nadie lo hubiera mostrado. De hecho, cuando terminamos la película, la terminamos 2 días antes de Sundance, pero unos meses antes, cuando la mandamos a Sundance, nos preguntábamos si realmente la iban a aceptar, porque pensamos que tal vez no querrían. Pues Robert Redford está ahí, Butch Cassidy, hay gente importante. Y nos emocionó que realmente sí la aceptaron en estos grandes festivales. Y eso me hizo sentir, pues, esperanza, porque creo que sigue siendo muchas consecuencias de esto. Podríamos pensar que igual y ya lo pasamos, pero creo que no se ha superado, la verdad. También quería preguntarte, alguien que ha hecho películas de manera consciente, intentando evitar estos códigos, especialmente en los 80s, había muchas cinematógrafas que estaban muy involucradas con esta vista de el hombre y la mujer en el mundo, no nada más en Estados Unidos. ¿Crees que eso sigue teniendo peso? ¿Crees que sigue habiendo un sentido de solidaridad entre cinematógrafas? ¿Crees que eres parte de ese movimiento? Pues en el abstract, creo que lo menciono. Creo que recuerdo haber hecho muchas películas antes y recuerdo haber pensado, alguien más hace películas como yo. Pero esas películas tenías que... Bueno, algunas se han hecho muy famosas, pero recuerdo en 1996 estaba en el Festival de Rotterdam. Es 1996, ni siquiera es principios de los 80s. Y estaba ahí con Bloody Child y tenían una sala para cinematógrafos. Y ahí tenían café, pasteles, etcétera. Y tenía unas fotografías de tamaño real, de 6 pies por 2 pies, blanco y negro. Eran fotografías una tras otra, cubriendo todas las paredes de esta sala. Y cada uno de ellos era una mujer, excepto Chantal Akerman. Y todos los demás eran directores hombres. Y recuerdo que entré y dije, por Dios, esto es muy opresivo. Bjorn Isbry estaba en el festival y dijo, voy a hacer como una acción de gorila, como con un marcador rojo, voy a circularlo con flechas y... O sea, ¿cómo no pueden darse cuenta? Y me dijeron, no lo hagas, vas a ser una persona non grata. Y bueno, entonces, eso fue en el 96. No siento que hubiera solidaridad. Creo que las mujeres se las arreglaron. Esa es mi experiencia, al menos. Que apenas estaban sobreviviendo. O sea, no había un sentimiento de comunidad. Al menos no que yo me diera cuenta. Tal vez estaba, pero yo no era parte de él. Pero no lo creo. Creo que había un sentimiento de que es
tan imposible llegar a eso y que realicen su trabajo y que se muestre su trabajo. Había una que otra excepción como Chantal Ackerman, Booked Out, Agnes. Mis películas apenas recientemente reciben atención. Mucho más atención de la que recibían en ese entonces, de hecho. Y realmente estaba determinada para seguir adelante, pero fue en contra de todo. Así que si había un sentido de comunidad, yo no lo sentía. Yo realmente no lo sentía. No sé si yo no estaba formando parte de, pero yo no lo sentía. Recuerdo cuando vi Vagabond en 1996 y cuando vi John Dillman en los 90, no me acuerdo. Estaba sorprendida y estaba muy contenta, pero nunca me relacioné con estas personas. Nunca tuve oportunidad de ser parte de algo. Eso realmente no pasó. E incluso es choqueante cuando Eliza Hittman habla de cómo del éxito de su película. Aún así, nadie le quería hablar, nadie quería distribuirla. Sí, de hecho, lo dijo en el 2013, fue en el 2013. Creo que hay un sentimiento de miedo, que no hay suficiente para trabajar. Entonces simplemente lo que tienes, pues lo cuidas, digamos. Y los hombres realmente sí se ayudan entre ellos. Sí, también siento que ahora hay más presión en cuanto a diversidad en festivales de cines, pero también a veces se vuelve muy cínico, o yo me vuelvo muy cínica, porque solamente es algo de óptica, no hay un cambio estructural. Las directoras mujeres las contratan para dirigir episodios, pero no les dan realmente control creativo. Simplemente es para cumplir con este requisito de tener diversidad, pero realmente solo es un camuflaje de todo lo que no está cambiando en las prácticas laborales. Eso es lo que yo percibo. Sí, de hecho creo que es completamente cierto. Y otra cosa es que Maria Guys, quien es una de las coproductoras y también es muy buena amiga mía, recuerdo cuando ella empezó, porque se me acercó alrededor del 2012 y tenía una carta que quería que yo firmara sobre estadísticas en la industria del cine, y la firmé de inmediato y me dijo: eres la primera. Le había pedido a muchas directoras mujeres que la firmaran y no querían porque tenían miedo de que las pusieran en una lista negra. Eso fue en el 2012. Después ella continuó a contactar a la ILSU y ella sola realmente hizo todas estas estadísticas, y la ILSU lo llevó al gobierno y para la Comisión de Empleos Igualitarios en la industria, y empezaron negociaciones secretas con estudios en secreto. No sabíamos, solo sabíamos que los amenazaron con millones de dólares en multas si no empezaban a contratar más mujeres. Por eso vimos un cambio. No fue porque de repente las personas quisieron ser amables e incluir a otras personas, sino es porque hubo una amenaza. Era una amenaza financiera enorme. Entonces, bueno, después el movimiento Me Too. Hay un cambio de conciencia, sí, pero estoy de acuerdo contigo. Yo también he notado que tan seguido las directoras que tienen o que han ido un poco
que han llegado más lejos de este nivel de lucha. No todas, pero muchas han salido de este mundo de la sexualización. Incluso Teen Tom, por ejemplo, creo que está basado en esta sexualización, y hay aspectos interesantes, creo, en esta película que hay que checar. Entonces, hay muchas directoras mujeres. Coslers creo que fue la primera que hizo. Era sobre una bailarina de tubo. ¿Y por qué tenía que ser sobre eso? Como mujer queriendo salir adelante. Entonces, tal vez podemos seguir usando esta sexualidad y le metemos nada más unos comentarios, pero sigue estando esta imagen sexualizada en la figura central. Y para mí eso es, pues, interesante. Sí, de hecho, eso realmente me resonó mucho de tu película, que haces la conexión entre la pantalla, las condiciones de empleo, discriminación, abuso, porque, por ejemplo, esta es mi experiencia nada más, pero en México siento que el movimiento Me Too realmente más bien solo empezó a discriminar a gente queer, porque como se expresaba, parecía que solamente las mujeres son víctimas y solo los hombres son los a los que hay que acusar. Y creo que en México, que es un país muy matriarcal, y cuando hay mujeres en posiciones de poder, realmente las vemos como amenazas. Entonces, a veces esos obstáculos son realmente puestos por mujeres que hicieron tanto esfuerzo por llegar a cierto punto que no lo van a dejar así nada más. Entonces, creo que también se convierte en un tabú. O sea, las mismas mujeres tienen actitudes patriarcales. Las mujeres que hacen cine, como tú lo acabas de describir incluso, y también son acosadas sexualmente, y todo esto que es todo un tema tabú. A pesar de esta gran conciencia alrededor del acoso sexual, sigue siendo tabú. Sí, eso es definitivamente cierto, y eso me pareció muy importante incluirlo. Creo que el patriarcado realmente no tiene género. Normalmente, obviamente, son los hombres, sí, pero creo que para mí la parte internalizada es lo peor, de hecho, es la peor parte. Y hablando de internalización, me pareció genial que tuvieras un psicoanalista incluido. ¿Podrías platicar sobre tu decisión de incluirlo? Sí, mi propio psicoanalista. Creo que realmente quería hablar sobre cómo nos afecta personalmente, porque creo que incluso cualquiera que haya leído crítica de cine y esté al tanto de eso, normalmente hay muy pocas discusiones sobre qué tan profundo llega y qué tanto se infiltra casi a un nivel de ADN y realmente nos afecta en la vida, porque creo que muchos de los escritores están como en su posición, digamos, o sea, como lo vemos a través de una máscara, lo vemos así, no sé, como que no escucho o no he escuchado o leído alguna historia sobre esta herida que viene con esto. Creo que incluso todas mis películas antes de Brainwashed
eran realmente sobre esta herida. Esa herida, porque todos mis personajes están en resistencia, pero no están haciéndolo de manera feliz, digamos. Es el precio de la resistencia, es el precio lo que es alto. Y la herida es profunda. Y eso es lo que algunas personas no quieren ver. Tuvimos una revisión en un intercambio importante en la que ella dijo que la película era una porquería y después dijo que las chicas solamente quieren divertirse. Eso fue lo último que dijo. Entonces es como, sí, solamente queremos divertirnos, sí, solo quiero ser sexy, solo quiero gustarle a los chicos, y ¿qué tiene de malo? Y eso es superficial y no es la experiencia real. De hecho, con toda esta sexualización en Instagram, estamos como la cosificación de uno mismo no es empoderante. ¿Cómo puede cosificarte, empoderarte? A menos de que fuera como un trastorno ahí esquizofrénico medio complicado en tu cabeza, porque eso no es empoderante. De hecho, se ha hecho investigaciones recientemente sobre el efecto de la autocosificación en los adolescentes y vieron que las adolescentes que se cosificaban en Instagram, por ejemplo, que se convierten en objetos sexys, tienen una tolerancia más alta para el acoso sexual, tienen niveles más altos de vergüenza y niveles más altos de inseguridad en cuanto a su cuerpo. Y eso creo que es uno de los puntos claves de Brainwashed. Creo que el precio de ser el objeto es como muy bonito. Ay, sí, qué bonita mujer. Y no es divertido tomarse fotos bonitas y así. Sí, todas las mujeres en mi película son hermosas y les tomé fotografías para que se vieran hermosas. Pero creo que tenemos que entender el precio tan caro y tan profundo a pagar. Y por eso es que incluía al psicoanalista. Sí, de hecho, cuando estabas mencionando lo de Instagram y cómo el miedo del público son estos medios y la estética de esta esfera se hace va todo en cuanto a exposición y nada de introspección, todo hacia afuera. Es una cultura de criticar a los otros, pero no ver dentro de uno mismo. No vemos nuestro propio valor, nuestros valores. Creo que cuando estaba viendo tu película y cómo se maneja todo para evitar todas estas preguntas. Entonces me preguntaba, ¿cómo puedes empoderar a las audiencias? A mí me gusta pensar que no todos tenemos el cerebro lavado. Y de cierta forma, incluso yo cuando veo el Brian De Palma, la escena inicial, o Peeping Tom y todos estos ejemplos clásicos, pienso de que al menos yo sí me doy cuenta que me hacen ver de cierta forma y que es un poco lo que vivimos ahora, es para el consumo rápido, entonces no da ni tiempo de pensar. Especialmente en documentales, creo que todo lo que ves, todo lo que escuchas, incluso la música te dice cómo sentirte. Entonces realmente no hay espacio para la experiencia. Y vi la película
tu película del Sahara, la volví a ver, y el sonido es tan importante para crear esta inmersión del sujeto en la película. Entonces creo que lo que vemos mucho hoy en día, sobre todo en el streaming, es que se les olvida el poder del sonido y el poder del sonido para retar efectivamente la mente y hacerlo formar parte de la experiencia de la película. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro, pero el diagrama, por ejemplo, que hicimos con el sonido, no sé, lo dices, por ejemplo, como en películas como Carrie, que lo notas, pero Carrie, yo estaba en mi charla original, de hecho. Es un ejemplo muy obvio. Pero te sorprendería cuánta gente se me acercó y me dijo, ¿sabes? Carrie es de mis películas favoritas y se me olvidó completamente la escena de la regadera. La tenía completamente bloqueada. Y entonces creo que muchas veces llega a ese nivel. Y creo que eso es lo que intento atender con Brainwashed. Que las cosas que bloqueamos mientras nos movemos por nuestro día, mientras pasamos por nuestras redes o mientras vemos Carrie o lo que sea, está por todos lados, pero simplemente lo bloqueamos. Lo bloqueamos y ya. Entonces creo que queremos bloquearlo porque si realmente lo enfrentamos es sobreacogedor. Realmente sí se infiltra en nosotros, digamos. Por ejemplo, anoche estaba en Helsinki y ayer hubo una proyección. La gente estaba muy emocionada por la película y hubo una proyección extra, de hecho una cuarta proyección, porque había mucha demanda de parte de la gente. Y en la sesión de preguntas y respuestas, un hombre habló y decía que él estaba tan conmovido y se dio cuenta cómo él formaba parte y participaba en su propia vida en esto. Y yo empecé a llorar porque realmente nos duele como mujeres, pero en realidad lastima a todos. Cuando la mitad del mundo es visto como menos que un sujeto, es como lo de los nazis con los judíos. Antes de masacrar a los judíos, tenían que convertirlos en objetos que no fueran completamente humanos. Es muy importante, es un mecanismo muy importante de opresión. Tienes que suavizar a la víctima convirtiéndola en menos que un sujeto humano. Les pagas menos o los violas, los matas, haces lo que sea, pero el primer paso es que tienen que oprimirlos, tienen que ponerlo en una posición que no sea de un humano. Y creo que eso es lo que quería mostrar en la película. También quiero mencionar un concepto. Cuando hablabas de la crítica, pero creo que sobre todo es una perspectiva bastante masculina en esta crítica, y ellos normalmente cuando se revisan, cuando se critican películas hechas por mujeres, siempre se discuten comparándolas con los grandes maestros del cine, como si de alguna forma nos hubieran iluminado nada más ellos, como si solamente así pudiera haber películas hechas por mujeres. Y creo que yo soy muy floja para realmente hacer estudios estadísticos,
si realmente estas mujeres se sienten seguras, confidentes, seguras, perdón. Y creo que esto es un factor de mediación entre la audiencia y los cinematógrafos. Realmente sí crea un impacto, realmente sí crea otra perspectiva de cómo se ve todo. Y si comparamos críticas de mujeres y hombres de una misma película, pareciera que vieron películas diferentes. Hay una falta de mujeres críticas del cine, incluso después de este despertar, digamos, de conciencia. Aún así, siguen siendo la mayoría hombres. Solo quería mencionarlo. Bueno, yo quiero mencionar el hecho de que de las peores críticas que hemos recibido de Brainwash fueron de mujeres, de hecho. Es lo que habíamos dicho antes. Estaba hablando con una amiga y decimos que es como esta política, digamos, el hecho de que una mujer atacara Brainwashed es realmente sorprendente. Y todas esas críticas de, por ejemplo, las chicas solo quieren divertirse, ¿eran de ese estilo o fue como, te faltó hablar de esto, del otro? Es como decir, sí, no incluiste la historia del cine gay o lo que sea, quejas. Es como, no sé, solo me sorprendió. Me sorprendió que cualquier mujer que viviera en el cuerpo de una mujer por cierto tiempo no entendiera lo que intentábamos decir. No sé, es interesante. Bueno, creo que las críticas de frustración que no incluiste esto o eso, pues son mejores porque al menos están formando parte de la conversación. Y tal vez incluso reflexionar de lo poco que se ha hecho para poder hablar al respecto. Entonces, no sé, obviamente me gustaría ver más críticas positivas, pero bueno, supongo que hay de críticas negativas a otras. Sí, definitivamente, de todos modos, la película es para iniciar discusiones, es una manera de cubrir, digamos. En la película no se puede cubrir todos los aspectos de este problema, obviamente. Nos enfocamos más en esta diferencia de género y cómo impacta en la vida. Y ahora que se mostró la película en diferentes países, diferentes espacios, ¿en algún momento sentiste que descubriste algo de la película o que lo viste de diferente manera al experimentarlo a través de tus audiencias? Pues en cuanto a audiencias en vivo a las que he ido, ha habido un entusiasmo realmente increíble y poderoso. En todos los países, realmente no he bajado a muchos de los lugares, pero he hecho Zoom, sesiones de preguntas y respuestas, otro tipo de encuentros en casi todo el mundo. Y lo más abrumador, la respuesta más abrumadora es que el entusiasmo e incluso esa sensación de gracias por hacer esta película. Muchas personas que no son de la industria del cine me dijeron que sí, que tenían ese sentimiento, pero no tenían palabras para expresarlo. No salían de una película y no podían decir, esto me molestó por esto y esto. Entonces, en cuanto a las audiencias, me parece que ha habido una respuesta increíble realmente.
los mensajes incluso personales en las redes sociales y así. Hay gente que dice, quiero que todos mis amigos vean en esta película. Gracias por hacerla. Sí he recibido realmente mucha gratitud de muchas personas. Gracias por hacer la película tal cual. Porque parece que sí es de ayuda. Espero que sí. Pero realmente no es la palabra final. Nos estamos acercando al final, pero ¿qué sigue para ti? Después de la experiencia de esta película, sé que sigues haciendo proyecciones, pero ¿qué sigue? Tengo 2 guiones que son míos, que están un poco más conectados a la narrativa que he hecho antes. Y también me pidieron que desarrollara una serie, un spin-off de Brainwash para la tele. También eso lo hemos estado pensando y creo que pues lo mismo de siempre es la pesadilla de la financiación. Si queremos hacer algo realmente hermoso y que represente un reto, pues va a costar más de $5 millones. Y es difícil, especialmente en Estados Unidos no hay apoyo por parte del gobierno. Todo es pues en cuanto a inversiones y ganancias, entonces es bastante difícil. Me encantaría hacer muchas más cosas, la verdad. A mí siempre me sorprende cuando la gente gasta miles de millones de dólares con nada más el título y ya, no hay ni siquiera guión. Pero no quieren invertir nada más 5 millones en algo así. Yo creo que las audiencias están aburridas de la falta de imaginación, de la falta de historias. Alguien recientemente dijo que es más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo, lo cual me parece deprimente, pero cierto. Hay muchísimas películas sobre escenarios apocalípticos, pero pensar más allá del capitalismo, sí, es terrible, la verdad. ¿Hay algo que no te pregunté o algo que tú quisieras agregar? Realmente no. Como dije, esta película obviamente de muchas formas es una salida para mí en cuanto a mis otras películas en las que las hacía que desde el principio eran para audiencias generales, para audiencias amplias, no para un grupo pequeño de personas, de cinematógrafos de alto poder. Realmente se hizo para audiencias de todo el mundo. Entonces me emociona que realmente sí esté llegando a las personas y realmente sí parece que está habiendo un impacto. Ya veremos qué pasa. Sí, creo que es algo catalítico para iniciar conversaciones e incluso cruzar fronteras. Pues bueno, muchas gracias, Nina, por tu película, claro, y por compartir tus pensamientos al respecto y por tomarte el tiempo a pesar de estar en Finlandia. No sé si tengas jet lag incluso, pero bueno, muchas gracias. Fue un gusto hablar contigo, muchas gracias y ojalá nos mantengamos en contacto. Sí, claro, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias nuevamente a Mara Fortes y a Nina Menkes por acompañarnos en esta actividad. Muchísimas gracias a la Cátedra Bergman por esta increíble colaboración y a ustedes, nuestro público, por conectarse a esta transmisión. Si quieren conocer
la programación que queda restante en nuestra gira digital y en los estados en los que estaremos presentes, métanse a nuestra página www.ambulante.org. Yo soy Blanmi Núñez, coordinadora de programación. Muy buenas noches.